Bienvenidos. Mi nombre es Bernardo Vargas y les agradezco mucho el que me acompañen una vez más en Política, Economía, las mentiras que nos echaron, las mentiras que nos echan y las que nos seguirán echando. El día de hoy vamos a hablar de la crisis que se avecina en el 2025. Lo que se pronostica es que vamos a tener una crisis inclusive que puede ser peor que la de 1982 que tuvo el saliente gobierno de López Portillo cuando nacionalizó la banca. Ahí en ese momento, ¿qué sucedió? Al nacionalizar la banca, el control que ejerció el gobierno sobre la banca fue terrible, fue muy malo y todavía espantó un número mayor de capitales extranjeros. Entonces, al no haber dinero en la economía, todavía no existía el control, los controles de Banco de México. Se empezó a imprimir más dinero y pues se vino una inflación terrible. Una inflación que rayaba en los 300%. Es decir, una cosa que costaba 10 pesos un mes, ya no sé, pues 2, 3, 4, 5 meses, al final del año ya costaba 30 pesos. 300%. Entonces, pues no había salario que pudiera con eso. Mucha gente tuvo que pues regresar a su casa o vender su casa, regresar los autos. Si tenían la gente de clase media, pues ahora sí que entre menos ingresos tuviera la gente, pues el salario mínimo nunca daba, porque aunque es parte de la inflación, es un círculo vicioso donde aumentaban el salario, pero pues no les alcanzaba. Entonces se vivieron momentos muy difíciles. La gente perdió pues todo lo que tenía y mucha gente llegó inclusive a pobreza o a una pobreza extrema. Entonces eso es lo que se anticipa que va a pasar. ¿Por qué? Pues porque se están dando todas las condiciones. Miren, el tipo de cambio que estamos viendo, que yo les anticipé, antes de empezar las elecciones estaba en 16.50, ¿no? Que el peso fortachón ahí según Morena, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Que al ganar Morena, pues obviamente los inversionistas ven riesgo por todas las reformas que prometió AMLO. Entonces, que son unas reformas contraproducentes, dañinas, terribles para nuestra economía, que es una economía de libre mercado. Entonces, no obstante, con eso que ahí empezó a devaluarse, vienen los diputados de Morena y anuncian que todas las reformas de AMLO se van al ganar Claudia Sheinbaum, que todas las reformas de AMLO se van a llevar a cabo. Bueno, eso nos lleva ahorita, donde ya el tipo de cambio está en 19.50. Eso es un 18% de devaluación en tan solo 3 meses. Pero lo que le sigue, o sea, si las reformas se aprueban, así como las están planteando, yo anticipo que vamos a tener un tipo de cambio en los primeros 3 meses del año en 22, 23 pesos. Y muy probablemente para terminar el año en 25 pesos. Entonces, pero eso, bueno, al ciudadano de todos los días, que gana en pesos y gasta en pesos, pues ¿de qué le afecta? Bueno, pues ahí les va. Afecta en que la deuda que contrató el gobierno de la 4T, que contrató Morena, que dice AMLO entre todas sus mentiras, porque ese señor se la pasa mintiendo todos los días, un día sí, otro también y otro más, que la deuda no es cierto. La deuda, él es el gobierno que más ha contratado deuda en toda la historia. Pasó de 10 billones de pesos en 2018 a 16 billones de pesos ahora en el 2024. Esa deuda está en dólares. ¿Qué creen que pasa cuando el peso se devalúa? Pues que el precio de la deuda, o sea, lo que se tiene que pagar, se tienen que juntar más pesos para pagarla. O sea, la deuda se hace más cara. La deuda no baja. O sea, sigue siendo la misma cantidad de dólares, pero a nosotros nos cuestan más pesos. ¿Sí? Porque antes un peso costaba 16, un dólar costaba 16 pesos.
Entonces, ahora se tiene que hacer un esfuerzo económico 20% más alto para comprar el dólar que va a pagar el costo de la deuda. Entonces, ¿eso de dónde sale? Pues va a decir, el ciudadano común, despistado, campechano, ignorante de todo lo que pasa, pues porque le vale. Es irresponsabilidad de nuestra ciudadanía, ¿verdad? Que lo pague el gobierno. ¿Y el gobierno de dónde creen que saca el dinero? ¿Lo imprime y ya? No, lo saca de los que sí pagamos impuestos. Pero eso tiene un límite. Y entonces, ¿cuál es el problema que se genera con todo esto? Porque se genera una bola de nieve. Se va presentando efectos negativos en toda la economía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas reformas se implanten, una es la del Poder Judicial, que quieren volver al Poder Judicial completamente siervo del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente. O sea, que como el presidente le decía a la Cámara de Senadores y Diputados, yo quiero verde, y ellos firmaban y hacían verde. Así, ahora con el cambio que van a hacer de elegir a los magistrados, jueces, etcétera, ministros, todo eso, también va a decir verde y todos los jueces van a decidir verde. ¿Y por qué eso es muy malo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el gobierno llega y decide, a ver, Juanito, te voy a expropiar tu rancho. ¡Ah, caray! ¿Por qué? Bueno, pero me lo va a pagar bien. No, te voy a dar $1 si quieres. En la situación que tenemos hoy, el ciudadano está en su derecho de ir y establecer un juicio y demandar al gobierno y defenderse. Porque el juez es independiente de tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo. El poder judicial es independiente. Entonces, digamos que se encuentra un juez honesto, ¿verdad? Pero no es tanto eso, sino que así está la ley. Hay jueces deshonestos y honestos, ¿verdad? Pero, entonces, en ese momento él está en su obligación de dar un juicio a favor del ciudadano. El ciudadano se puede defender. Pero, ¿qué pasa? Ahora no. Ahora el Poder Judicial ya no va a defender a la ciudadanía. Imagínate si viene una empresa extranjera que le hacen lo que a Constellation Brands allá, que perdió de inversión como $50 millones porque le hicieron una encuestita donde 30,000 gentes de ahí de Tijuana, Mexicali, no sé dónde iba a estar, 30,000 morenistas votaron de que no querían y ya había invertido ahí 30 o $50 millones y lo perdió. O sea, ¿quién compañía desde el sano juicio va a venir a invertir a este paisucho de tercera? De tercera, ¿por qué? Porque no va a haber forma de hacer respetar la ley. Y obviamente, pues los gringos y los canadienses, pues van a decir, pues el TLC no va a valer queso, porque vamos a mandar nuestras empresas allá y pues van a hacer puras quejas. Porque para empezar, el gobierno y su punta de rateros y corruptos asociados con los delincuentes, pues van a empezar a hacer lo que quieran, porque van a tener todos los jueces a su modo, así. Y lo otro, van a desaparecer los organismos autónomos, o sea, lo que viene siendo la COFESE, el INAI. Gracias, por ejemplo, al INAI se pueden obtener todos los documentos de transacciones en el gobierno. O sea, ¿de dónde creen que viene o que pueden obtener los reporteros todas las investigaciones y por qué sabemos todas las trácalas y tranzas y robos que hacen? O sea, es gracias al INAI. Entonces, todo eso va a desaparecer. Entonces, van a estar en la completa impunidad. Y eso va a pasar en los siguientes meses. ¿Qué va a suceder? Que para enero, febrero, marzo vamos a tener un tipo de cambio en, como les digo, 25 pesos. Bueno, eso
va a hacer que se incremente la inflación. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la economía va a ir para abajo, porque la iniciativa privada, al ver que su dinero vale menos y aparte que tiene menos capacidad de obtener dólares, va a invertir menos. Eso va a significar menos empleo, menos producción disponible. Y luego, como quieren seguir manteniendo la seguridad como está, los elementos que forman la inflación no subyacente, que son los alimentos, los servicios, también se van a ir para arriba. ¿Por qué? Porque va a haber menos disponibilidad, porque va a haber menos empleos, porque obviamente los empresarios van a empezar a cuidar su dinero ante una inflación espantosa. Porque ¿qué va a hacer el gobierno? El gobierno va a llegar y enero, febrero va a subir el mínimo. Y lo va a subir a lo mejor otro 50%. Y eso va a alimentar la inflación. Porque los empresarios tienen que hacer su dinero. O sea, si a ellos les suben el mínimo, 50%, ellos lo van a reflejar en los alimentos. Entonces, eso va a ser un círculo vicioso que va a empezar en el 2025. ¿Y por qué vamos a llegar a una crisis? Porque lo primero que ya estamos viendo ahorita es que nos aproximamos a una recesión. O sea, el crecimiento que había pronosticado el gobierno, me parece que 3.5% el crecimiento del PIB, ahorita no llega ni al 1.6%. Y lo más probable es que con los números que se están viendo este semestre, si acaso vamos a quedar en 1.3%. O sea, terrible este sexenio, que creo que apenas creció 1.5% en todo el sexenio. Antes, en los sexenios anteriores, crecíamos 2% al año. Por eso se podía más o menos mantener una buena cantidad de empleo y nuestra economía estaba más o menos sana. Pero ahorita no. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué vemos que no hay tanto problema en este momento? Porque lo que hizo AMLO fue todas las reservas que se tenían en todos los fondos de prevención, todas esas reservas las metió para darlas como dádivas en sus programas de regalo de dinero, así le digo yo, de limosneros, ¿sí? Que son para los adultos mayores, para los ninis, porque ni estudian, ni trabajan, y ni quieren hacer nada mientras les sigan regalando dinero, pues mejor, ¿verdad? Pues ¿quién va a decir que no? ¿Verdad? Y luego, también, pues lo tomó de lo que había de presupuesto, y aparte del presupuesto del año pasado, o sea, de ahorita para 2024, el presupuesto le salió en 9 billones de pesos. ¿Ok? Entonces, ellos nada más tenían 7 billones planeados de ingreso. ¿Qué pasó? Que pidieron otros 2 billones de deuda. Y esa deuda es lo que lo subió ahorita a 16 billones de pesos. Pero ¿qué va a pasar en el 2025? Ya no va a haber esa cantidad de empleo que se generó por los elefantes blancos de AMLO. Entonces el desempleo se va a disparar. Porque esos elefantes blancos, como fue pura construcción, subieron el empleo, pero momentáneamente, en lo que duró la construcción. Pero el año que entra se van a terminar. Entonces toda esa gente va a quedar desempleada. O sea, el sureste va a volver a regresar a la misma cantidad de desempleo y a la situación terrible de pobreza, igual que antes, o a lo mejor peor. Además, las obras que hizo no producen dinero, cuestan. O sea, no solamente no le producen ganancias, ni pagan impuestos al gobierno, sino que el gobierno las tiene que subsidiar. Es decir, todavía va a tener que estar subsidiando la refinería de ahí de Dos Bocas hasta el 2027, creo que es que va a producir algo, ¿verdad? Luego, el tren, pues ese tren no va a producir dinero nunca, aunque esté funcionando. Pues ya ven todos los problemas que tiene y apenas está empezando. Y luego el aeropuerto del Chaifa,
pues que mueve creo a 1,000 gentes al mes o al año, no sé, siempre está vacío. Ahí ya casi ni las palomas vuelan ahí adentro, ¿verdad? Porque no hay ni qué comer. Y luego Mexicana, para acabarla. Creo que le van a meter otros 8,000 millones de pesos, o no sé si de dólares, porque van a comprar más aviones nuevos para Mexicana, que nadie la usa. Y yo creo que nadie la va a usar. Entonces, otra cosa igual, con todos esos gastos absurdos, ahora, ¿de dónde van a sacar dinero para las dádivas? Para las limosnas, los proyectos de limosna. Pues van a tener que pedir más. Y se van a endeudar más. Al endeudarse más la deuda, ¿qué pasa con las calificadoras de deuda del extranjero? Fitch Ratings, JP Morgan, Moody's. Pues obviamente, si ya estamos en el límite de nivel de inversión, que es 3B menos, pues vamos a bajar allá a bono chatarra. ¿Y cuál es el problema de eso? Que al bajar a bono chatarra se tiene que pagar un interés mayor. Es decir, por ejemplo, si uno es un buen cliente de un banco, le dan a uno una tasa de preferencia de interés. Sé, 8%, 9% o menos, ¿no? Ya dependiendo de esa pedrada. Pero si uno trae un buró de crédito, pues más malo que bueno, pues a lo mejor le van a dar a uno un 15% de interés. Y el préstamo pues va a salir más caro. Las mensualidades van a salir más altas. Es lo mismo. Acá a México, pues a lo mejor le van a subir las tasas a 15%, cuando ahorita las trae, no sé, parte a lo mejor está en 5, en 7, en 8, porque parte de esa deuda se contrató hace años, se han quedado con esas tasas, pero esas tasas luego varían. Después, ¿qué más va a pasar? Bueno, eso conjugado con el tipo de cambio. Imagínense, entonces, si la deuda en 2024 le cuesta a México 1 billón de pesos. O sea, esos 16 billones de pesos de deuda le cuestan 1 billón de pesos. ¿Sí? Entonces, va a tener que pedir, al pedir más deuda, va a tener que pagar, pues obviamente más intereses y le suben el costo de la deuda. Entonces también vamos a terminar pagando más deuda. Entonces por eso se viene una bola de nieve tremenda. Lo más preocupante es la menor inversión. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está pasando? El gobierno de la 4T, dentro de todas sus mentiras, ellos dicen, y son datos también de la Secretaría de Economía, que en 2022 se tuvieron 27,000 millones de dólares de inversión extranjera. En el 2023 de 29,000, y para el 2024 va a ser de 31,000 millones de dólares. Sí, pero el problema es que esa inversión extranjera directa, el 90% son reinversiones. Eso quiere decir que la inversión extranjera nueva, para nuevas empresas, crear nuevas plantas, nuevas fábricas, nuevas, por ejemplo, plantas de energía, suministro, no sé, lo que sea, se ha venido disminuyendo. ¿Por qué? Porque al gobierno de Morena y de las mentiras de AMLO nunca le han creído. Entonces todo eso se ha ido disminuyendo poco a poco. Entonces han tenido la paciencia, digamos, para conservar lo que quiere decir es conservar lo que ya se tiene instalado, y vamos a ver qué pasa con el siguiente gobierno. Y entonces las señales que se están mandando con todos los cambios que se van a hacer a la Constitución es que esto se va a volver una dictadura, y una dictadura arruinada. Entonces en 2025 vamos a empezar a ver todo esto. Lo peor es que esos cambios en la Constitución también tienen planeado que pueda afectar la propiedad privada. ¿Qué quiere decir? Que casi cualquier persona va a poder ser sujeto a que le quiten sus propiedades.
¿sí? Y también, pues la parte de la impunidad. Pues prácticamente los jueces van a poder culpar a alguien, o alguien a lo mejor en el gobierno va a poder culpar a una persona, ¿sí?, que ni la debe ni la teme, o que simplemente no se plega ante sus intereses, y lo van a poder meter al bote sin porque lo van a declarar eso, lo pueden acusar de un delito grave, así, sin tener pruebas. Pero en lo que se demuestra si sí o si no, la persona puede quedar ahí en la cárcel. Y eso están pensando expandirlo para otro tipo de delitos. O sea, imagínense qué terrible. Bueno, eso nada más es para que se den una idea. Ahora, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues yo honestamente les diría, que si su negocio es de bajo perfil, es mejor que tengan mucho cuidado con el cobro de piso, porque eso se va a incrementar en todo el país. Y que si pueden mejor mandar a sus hijos a estudiar al extranjero, adelante. Y si se pueden ir a vivir para allá, pues váyanlo pensando, porque aquí la cosa se va a poner muy difícil. Nuevamente les agradezco mucho. Mi nombre es Bernardo Vargas. Esto fue Política, Economía, las mentiras que nos echan, que nos echaron, que nos están echando y que nos seguirán echando. Muchas gracias y los espero aquí en el próximo capítulo.